Hemos conocido que la quinoa había existido, ¿no? Debe ser una plantita desde los incas, ¿no? Es una plantita bien resistente al frío, ¿no? Y adaptado en este ambiente, ¿no? Nuestros abuelos, ¿no?, habían sabido sembrar en pocas cantidades, ¿no? Ellos sabían muy bien el manejo de la quinoa, ¿no? Ellos sembraban en pequeñas cantidades, pero calidad. Los hijos hemos querido sembrar en gran cantidad, ¿no?, la quinoa. Ahora nos damos cuenta de que no es tan conveniente porque le estamos matando nuestras parcelas de producción, ¿no? Como no teníamos organización también aquí, como no estaba organizado el pueblo, la gente llevaba la quinoa al mercado negro, ¿no? Sí, vendiendo en unos precios bien bajos, ¿no? Ahora tenemos una asociación, ¿no? Todos los productores ecológicos, ¿no?, están beneficiados, ¿no? Si me siembro quinoita, de ella me visto, de ella no me como, no es parte fuerte de la familia, ¿no? Para mantener, para mis hijos también, ¿no?, para sus estudios dispongo. Lo que más nos ha inducido a organizarnos es que los intermediarios han estado engordando permanentemente porque la quinoa costaba muy bajo en términos económicos y también se practicaba el trueque, que los intermediarios nos traían una camisa, por ejemplo, por un quintal de quinoa que teníamos que cambiar. Tenemos más de 1.500 familias afiliadas, que es las 1.500 familias somos dueños de esta organización, de esta empresa. ANAP que lo dirige simplemente hermanos productores. Nosotros no somos profesionales, somos productores, pero sí con una capacitación. Hemos preparado, ya hemos lanzado una norma comunal, ¿no?, en donde se habla de la sostenibilidad de la producción de quinoa. Recuperar todo lo que nuestros ancestros hacían, ¿no? La tecnología ancestral se está recuperando y también se está viendo, digamos, la tecnología actual también está, todo lo que es bueno también se está incluyendo, ¿no? Todo productor de quinoa va a tener que enmarcarse en esas normas y lo vamos a presentar a nivel municipal, prefectural y nacional, y el gobierno tendría que apoyarnos con un decreto de ley que todos tengamos que ser productores orgánicos. Nosotros somos los pioneros en buscar tecnología para el procesamiento de quinoa natural. Nosotros somos los pioneros también en tema de exportación de quinoa. Estamos llegando a Inglaterra, Japón, Estados Unidos, estamos llegando al Brasil, Chile, Perú. ANAP que ha estado siempre cuidando el grano milenario que es la quinoa, ¿no? Entonces un estadounidense estaba patentando la quinoa real del altiplano sur y logramos la despatentización de la quinoa, ¿no?, que actualmente ahora nadie puede patentar.
La gente que ha emigrado están volviendo de 30, 40 años a la zona productora de quinoa porque tiene un precio favorable que le permite tener ingresos medianamente para que puedas alimentarte mejor, para que puedas dar buena educación a tu hijo.